Estamos ya instalados acá en el primer café. No es cónclave, es una reunión cumbre, es un debate. Claro. Ya les voy a contar por qué. Los que están acá comentando en forma soterrada, mientras se encendía la luz roja, son los señores Gutenberg. Gutenberg. No quiere decir que no sea transparente. No, porque ustedes venían sentándose y todo eso. Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, consejero nacional de la democracia cristiana. Buenos días, don Sergio. ¿Lo invitaron a la moneda o no? ¿No le tocaba? No, yo no estoy invitado a la moneda. ¿No está invitado a la moneda porque está discriminado? ¿Qué onda? No. Estoy contestando la pregunta literalmente. El consejero nacional de la democracia cristiana. Pero dice Así que no es. es político. No es- Pero ¿quién Si hay alguna actividad académica y será invitado Absolutamente, como dicen aquí el los doctor colegas, Martín. digamos, Pero es invitan otro al vigilo. ¿Presidente y secretario general? ¿O presidente de partido? solo presidente Solo y presidente. jefes de bancada. Bueno, Y jefe de bancada, ya. Pablo Veloso, secretario general del Partido Socialista, excluido de la reunión de la por moneda. supuesto. Excluido. Se enteró por la Expresamente prensa. me excluyeron. ¿No han pensado hacer alguna manifestación con Con Duarte, con Gonzalo Duarte estábamos pensando en hacer un acto de repudio frente a nuestra exclusión. Gonzalo Duarte, secretario general de la democracia cristiana. Así es. Para información de Así la, es. de la audiencia. Con Tertulio a veces acá O también. sea, mira, Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, tampoco fue a la A mí moneda, sí que no me invitaron. ¿no? No. El Mario presidente quiere Piñera- estar en los próximos el conclaves a presidente partir del Piñera invitaba a los 2018, secretarios pero generales. Él sueña con él sueña con estar con conclave 2018, pero ¿Sí? Los buenos eran en Cerro Castillo. Sí, ¿por qué Ah, eran sí, buenos po. los de Cerro Castillo? Tú fuiste con Cerro Castillo con Sí, Piñera, ¿no? porque no por el lugar, sino porque ahí te encerrabas y de verdad trabajar no había ni O sea, una la reunión de interrupción. ayer fue de mentira. No, la Porque tú reunión dices, esas eran de verdad. la de ayer fue de campaña. Ahí hablaremos de la Sí. reunión de ayer, pero el presidente de la Piñera invitaba a los secretarios generales. Yo Pero campaña Paso el dato. presidencial, Municipal. parlamentaria, municipal, ¿qué cosa? No, ayer fue la reunión previa a las municipales. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ya, ¿y cuál es la señal que a ti te dice que eso fue una reunión para planificar la estrategia de la nueva mayoría en función de la elección municipal? Son varias cosas lo que entiendo que conversaron ayer. Se dieron cuenta que el crecimiento está con problemas. Yo lo que me alegro mucho, espero las medidas que van a proponer, porque no se ha escuchado todavía ninguna y ya estaremos atentos. Yo no quiero ser el típica oposición que critica todo. Ok, hay prioridad en el crecimiento. Rafael Bergoin hoy día en una columna en un diario señala que si crecemos al 2, y probablemente se va a crecer al menos, sería el peor trienio desde la crisis del 80. O sea, una cuestión muy compleja para el país y por lo tanto esperar las medidas que el gobierno propondrá en crecimiento, promoción de empleo, etcétera. Es normal que la nueva mayoría se haya reunido también para conversar el tema de las municipales. Al que diga que no puede ser, que se mete el gobierno. Lo que no puede hacer el gobierno es meter recursos públicos en favorecer determinadas candidaturas, pero que el gobierno se preocupe, converse y le haya pedido a la presidenta, entiendo, a los partidos, poner sus mejores cartas en la elección municipal es lo más normal del mundo y demuestra que estamos entrando en un ciclo distinto y por lo tanto el gobierno, que ya tiene metidas sus reformas, las más emblemáticas para el gobierno, en el Congreso hace un corte aquí y dice, hasta aquí llegamos con esto de la cuasi refundación que querían hacer algunos y de aquí para adelante avancemos en los proyectos que ya están y en paralelo preocupémonos de las elecciones porque esa es la gran prueba que va a tener este gobierno. Por ahí va la cosa, entiendo lo de ayer, por lo que uno ha podido escuchar y conversar, y es lo más razonable. Si estuviéramos en el gobierno, habríamos a estas alturas del año conversado lo mismo probablemente. ¿Sí? Por supuesto. Podría ser un asesor de la Por supuesto. Secretaría General de la Presidencia. En el próximo gobierno, claro, encantado. parece que Gutenberg Mario Martínez. está viendo que no van a ganar el gobierno, ¿eh? Y está, Vamos a ganar, de todas está maneras. ofreciendo sus servicios. ¿Sabes cuál es el problema, Sergio? Para cerrar nomás. El gran drama que debe haber tenido la reunión de ayer. Los Ahora alcaldes va a de la empezar nueva la pesadilla, mayoría, pues. los alcaldes de la nueva mayoría hoy día no tienen con quién sacarse la foto. Ese es usted con un hombre avesado en política ya, con experiencia. No, yo Es miro nomás. es soy muy un decidor. un actor Es muy observante. muy decidor. No hay con diría quién que sacarse. Tiene la foto. mucha Desde mi gente con que punto de sacarse la vista, foto. Gutenberg Martínez. Desde mi punto de vista, creo que las próximas elecciones municipales van a ser las menos políticas que que conocemos nosotros desde el término de la dictadura y el periodo siguiente de retorno a la democracia en Chile. Esto es, creo que van a ser más locales, más municipales, probablemente tal, más centradas en los planteamientos que se hagan respecto al quehacer de cada comuna, como a su vez más centradas en la calidad de las personas.
en cuanto generen confianza de buena gestión y demuestren capacidad y conocimiento para hacer bien las cosas. Y de ese punto de vista creo que cualquier estrategia política, entre comillas, que pretenda darle a las municipales una connotación de política nacional, va a estar muy equivocada. Lo que la gente va a privilegiar es el tema de su municipio y los mejores para la gestión. Esa es mi impresión. Ahora, siempre habrá algún factor político probablemente más presente en las comunas grandes o en las grandes ciudades, pero mi impresión es que la cosa va a estar centrada más en lo local y en la calidad de los candidatos. Sí, yo tengo una impresión similar, que estas Pablo elecciones Veloso no van a ser como las del 2008, donde la derecha ganó varias comunas relevantes y se dio por derrotado la Concertación, y bueno, y después vino el gobierno de Piñera, ni como las del 2012, donde la Concertación todavía recuperó muchas comunas, y ese fue el comienzo de la llegada de la que posteriormente ha sido presidenta de la República. Yo creo que aquí lo que va a haber es una evaluación a los alcaldes, y por tanto probablemente no va a haber una mayor variación en los resultados en relación al 2012. No veo que hayan comunas llamadas emblemáticas o capitales de regiones donde vaya a haber sorpresas muy grandes, y que probablemente lo que vamos a tener que evitar y trabajar movilizando nuestro contingente es la abstención, digamos. Yo también ahí soy menos pesimista que lo que se escucha generalmente. O sea, yo creo que va a haber un grado de participación similar al que hubo en las elecciones del 2012, incluso un poco más, y que probablemente no se le va a poder dar la connotación de derrota de una fuerza al triunfo de otra y la pavimentación para llegar al gobierno de una de las dos coaliciones. No creo que vaya a tener ese espíritu esta elección. Lo que sí creo es que hay que sí se puede presidencializar el debate, en el sentido que habrá algunas figuras que estarán, digamos, como telón de fondo de esto, independientemente de los resultados, sino que van a ser figuras que van a atravesar la discusión, obviamente las figuras que tienen la nueva mayoría, y desde luego Piñera en la derecha, y probablemente también se levanten otros referentes, otros liderazgos, ojalá así sea, dentro de la derecha, que van a ser, como digo, van a acompañar este debate en las elecciones municipales. Ahora, las elecciones son locales, son de las comunas, la gente se conoce, pero después con el resultado de la elección todos sacan cuenta, por ejemplo, de cómo se enfrenta la parlamentaria, tenemos mejor derecho para llevar candidato presidencial, vamos con la primaria. En fin. Bueno, yo creo que precisamente en esto, desde mi punto de vista, hay que hacer un poco pedagogía antes y hacerse responsable de lo que uno dice antes, también sustentarlo después. Yo fundo lo que he dicho, uno es la experiencia de lo que fueron las primarias en la DC, en que más de 60.000 personas concurrieron. ¿Y cuál es el examen de esas primarias? Que donde hubo más debate sobre la comuna y más alternativa respecto a la calidad de los candidatos que se presentaban, la concurrencia fue cada vez más masiva, llegando ya al ejemplo Yayay, en el que el precandidato que sale electo por el lado nuestro, o sea, por la DC, dentro de la DC, obtiene 2.800 votos cuando el padrón total son 9.000, y si votan la mitad son 4.500. Es decir, alguien podría decir equivocadamente, virtualmente está electo. Yo creo que nadie está virtualmente electo, pero quiero decir simplemente para ejemplificar. Mi impresión, insisto en esa tono, mi impresión es que en la medida que un candidato focaliza su campaña en el municipio, en la comuna, en un programa comunal y en sus capacidades, va a tener mayor capacidad de movilización electoral, mayor capacidad de lucha en contra de la abstención. Porque el ciudadano lo que va a estar buscando, y lo que está buscando, si uno ve lo que te indican las encuestas, es confianza y calidad de quien vaya a ejercer un cargo en el futuro, más allá de sus consideraciones políticas. Por lo tanto, si fuera asesor, como la función que acaba de tener don Mario aquí, si fuera asesor de alguien, yo diría municipalizar los planteamientos, porque eso es lo que busca la ciudadanía. Ya, pero ¿cómo se puede mirar el Chile que tenemos a partir de ahora con los ajustes que se han hecho desde el punto de vista financiero, en las cuentas del Estado,
y al mismo tiempo los pronósticos que hace el Banco Central. Y en una situación caótica, desastrosa, como describe Sebastián Piñera, la situación que está viviendo, donde se cae la tasa de crecimiento, la capacidad de creación de empleo, digamos, los salarios se han reducido más a la mitad, la inversión en la productividad andan por el suelo, tenemos graves problemas de seguridad ciudadana, hay problemas graves en salud, en fin, cuando terminó el gobierno que yo presidí, 4 de cada 5 chilenos pensaban que Chile iba por buen camino. Hoy 4 de cada 5 creen que va por mal camino. Es desastrosa la situación, dice, tuvimos 23 años extraordinariamente luminosos, llegamos a salir de la pobreza, somos un país en ese momento de clase media y hoy día volvemos atrás. Entonces, en ese escenario que describe el expresidente Sebastián Piñera en España, sí, en el cumpleaños de Mario Vargas Llosa, en una entrevista en el país. ¿Cómo? Ahora, de esos 23 años, 20 lo dirigió la Concertación, solamente 3 o 4 él. Son juicios muy livianos, muy reduccionistas, más hace una serie de... comete imprecisiones. Yo no sé dónde sacó esa cifra que los salarios se han reducido a la mitad durante este periodo. Piñera está hablando como candidato, él va a tener como eje el desmantelar las reformas que se han logrado hacer con mucha dificultad estos 2 años y que esperemos se consoliden los 2 que siguen, que son reformas, a mi juicio, que aquí son vistas como estructurales y tremendamente, digamos, potentes, cuando a mi juicio son las mínimas reformas que tiene que tener el país para ir caminando a ser una democracia moderna, digamos. Y lo que está ocurriendo hoy día es que han pasado 2 años de instalación de las reformas más relevantes. Falta todavía, ojo, la de educación superior, que es una cosa que debe ingresar prontamente al Parlamento para hacerse ese debate. Y lo que quedan son 2 años en que el gobierno va a estar preocupado de consolidar esas reformas con tomar las medidas adecuadas para la reactivación económica, que además está muy vinculada a la crisis internacional de los commodities, porque a propósito del cónclave ayer salía un dato interesante. Ha caído obviamente la inversión en minería porque ha caído el precio del cobre en el mundo, pero la inversión en energía, por ejemplo, es hoy día casi superior a la de minería antes de la crisis. Entonces, lo que quiero decir es que Chile está haciendo un esfuerzo por sustituir las inversiones mineras del último tiempo, por sustituir las exportaciones y por tomar las medidas para sembrar un periodo de reactivación que van a ser los próximos años. Y Piñera tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque si él llegara a ser presidente, probablemente él estaría todavía bajo los efectos de esta baja persistente de los commodities. O sea, que no vaya a cometer el mismo error que cometió con temas como la seguridad o el crecimiento económico cuando fue candidato la primera vez, que dijo que iba a resolver, de nuevo con un afán de simplismo y de reduccionismo, pero absurdo, de un plumazo los problemas de seguridad ciudadana. Ahora, Mario Desbordes, ¿Piñera recibiría al país en el suelo, eso es o no? ¿Recibiría el país en problemas el presidente o presidenta de Chile Vamos que asuma en 2 años más? Sea el presidente Piñera, sea alguno de los otros líderes, Osandón, Espina, Chaguán, Paso el dato, obviamente tenemos hartos buenos precandidatos. Él ha dicho que no es precandidato, pero sí, se entusiasma. Andrés, obviamente, una tremenda figura. Su entrevista este fin de semana en el tema de Transantiago, muy buena. Se va a recibir un país en problemas, es evidente, Sergio. Hay 2 datos duros. Efectivamente, 4 de 5 personas creen que el país va por mal camino, y eso lo dicen todas las encuestas. No está él inventando nada. Este dato del crecimiento, que ayer otra vez baja la cifra, la proyección del crecimiento que hace el Banco Central, en el mejor de los casos un 2%, y uno dice, bueno, 2%, que si es que llegamos en el mejor de los casos a esa cifra, estamos, insisto, el peor trienio desde la crisis de los 80. Entonces, si tú juntas el crecimiento, la baja creación de empleo, salvo en el gobierno, que ha creado mucho empleo, en el resto, la baja creación de empleo, estamos enfrentando una situación complicada como país. Y por eso insisto, ¿cuáles van a ser las medidas de reactivación? Ayer debieron haber dicho de inmediato, mire, vamos concentrando en el crecimiento, y estas son las medidas. Irán a correr el inicio del IVA de la construcción para darle un empujoncito a la construcción. Ya quedó demostrado que la gente con el fantasma del IVA trató de comprar
Y por lo tanto quizás sea una medida, vamos a escuchar alguna medida concreta para mejorar los programas del CENSE en capacitación y para poder mejorar, por ejemplo, la empleabilidad de las personas jóvenes o de las personas, de los hombres mayores de 18 o de 18 que quedan fuera de los programas CENSE, que están hoy día quedando sin trabajo. Eso es lo que nosotros estamos esperando que llegue. Ahora, en el tema del ciclo de los commodities, efectivamente estamos pasando una situación complejísima. A mí casi me mataron, Sergio, esta semana varios de mi sector, muy enojados porque yo dije que la culpa no era de Landerreche. O sea, echarle la culpa a Landerreche por la situación de Codelco es bastante simplista. Sí. Hay un problema estructural en Codelco y ojalá sea el momento en que Chile enfrente esto con una visión más país. ¿Cuál es el problema estructural? Porque la gente dice problema estructural y de qué está. Hay varios problemas estructurales. Uno de costos. Hay algunas de las minas, digamos, que están funcionando con costos muy elevados y que si uno tomara una decisión estrictamente gerencial o empresarial, la cerraría. Por ejemplo, Salvador. Pero el gerente general dijo que El Salvador había recuperado su nivel de productividad, sí, que ahora estaban trabajando, pero no la calidad. No es de productividad, no. Sergio, Codelco tiene 3 grandes problemas. Sí. Una, sobrecarga en los costos en general y sobre todo en materia de recursos humanos. 2, un problema de que hay algunos de los yacimientos que están trabajando con problemas de productividad y de mala calidad de la ley, y además con una alta cantidad de otros elementos contaminantes que, tercer gran problema, las fundiciones que están operando hoy día para Codelco y para Chile están todas obsoletas. Y lo que está sucediendo es que estamos sacando cobre que tiene cianuro, por ejemplo, que tiene una serie de elementos que en muchos países del mundo van a empezar a ser prohibidos y por lo tanto va a ser difícil que le exportemos a esos países. Codelco, entre otras, tiene esos 3 grandes problemas. El punto es que hay que enfrentar esto ahora que está el precio bajo, porque después sube el precio y nos vamos a volver a entusiasmar y nos vamos a olvidar de todo esto. Yo creo que Landerreche es un esfuerzo por sacar esto adelante. Fíjate, yo un tipo que no es de mi sector, pero yo creo que la gente ya está aburrida, y es lo que le contesté a varios de mi sector que se enojan porque uno dice, pucha, no culpe a Landerreche, por favor. La gente está chata, está aburrida, no quiere saber nada de los políticos que encuentran todo malo lo que hace el del frente y todo bueno lo que hace el propio. Por lo tanto, este es el minuto, y recojo lo que dice Pablo, de abordar el tema de Codelco en serio, de fondo, y meterse la mano al bolsillo probablemente y que se endeude el Estado para poder hacer las inversiones. Solo las fundiciones, Sergio, creo que cuestan del orden de los $6.000 millones de dólares. Hay una ley ahora en el Parlamento sobre las normas de fundiciones. Habría que incursionar en el litio. Bueno, pero Gutenberg Martínez estaba ahí tomando nota en forma concienzuda. Sí, viendo los consejos de nuestro asesor aquí, don Mario, para efecto tenerlo presente en lo que quedan estos 2 años de gobierno y en los próximos. Don Mario, para la audiencia, es desborde por el papá. Cuando le llegue la boleta. Así que dice don Mario, no Jiménez por la madre. Pensar que don Francisco. No, es que yo lo veo cada día. Lo veo cada día más mayor, por eso que le digo don Mario. El próximo gobierno está encaneciendo, ya está en otro proceso de maduración. Bueno, lo primero yo quiero decir que Piñera tiene una agilidad para tomar juicios que se puedan reducir a los 140 caracteres, por así decirlo. O sea, mucho titular, poco contenido. Diría yo que es un poco la máxima de Piñera. Mucho titular, poco contenido. Cuando él usa la expresión del pesimismo respecto al estado de la opinión pública frente a lo que pasa en el país, se olvida de hacer la otra comparación que contrasta ese pesimismo respecto a lo global con el optimismo frente a lo particular. Es decir, hay una cosa rara en la opinión ciudadana. La mayoría tiene una impresión negativa respecto a cuál es el futuro de Chile como país. Pero la misma mayoría, en las mismas proporciones, cree que su situación personal y familiar va a seguir mejorando hacia el futuro. Sí. Eso es una visión contradictoria. Eso implica que en aquello que conoce más de cerca, que es lo propio, es optimista. En aquello que observa, tiene pesimismo por lo que ha estado sucediendo en Chile en el último tiempo. Entonces, un juicio de quien ha sido presidente de la República en este tipo de materia no puede ser con titulares exentos de contenido, sino que tiene que entrar a problemas más de fondo que él no hace. En segundo lugar, yo creo que el tema del crecimiento no cabe ninguna duda que es un problema. Y en mi particular opinión, yo creo que la línea que tenía la concertación, crecimiento con equidad, ambas cosas juntas y a la vez, sigue siendo la línea correcta. Y en algún momento, algunos de los nuestros, o en algunas políticas, se podría pensar que no se ha tenido debidamente presente aquello.
cuando uno ve que vamos a estar entre el 1 y el 2% ya por ciclos de años, lo que uno está diciendo es que hay sectores de la economía y por lo tanto sectores de la sociedad que están casi en recesión o literalmente en recesión. Si la economía crece el 1 o el 2%, implica que hay algunos sectores que no crecen, sino que decrecen, y otros que logran mantenerse, y unos pocos que logran salir adelante, como podría ser el buen ejemplo que se daba recién respecto al tema energético. Ahora, por lo tanto, hay que volver a tomar políticas que hagan crecimiento con equidad. Volver, por ejemplo, a activar programas que durante el gobierno de Piñera en el área de la innovación se cerraron, que eran muy importantes para los efectos de lograr mejor desarrollo del país. Volver a tener un equilibrio fiscal con las políticas restrictivas que es el ministro Valdés, a diferencia de lo que se hizo en el gobierno Piñera, que es causa también de los problemas económicos hoy día en Chile, de financiar los gastos corrientes con endeudamiento, porque el presupuesto no le daba para establecer esos gastos corrientes que estaba generando. Es decir, o medidas como la de Codel, con la cual yo creo que ha habido una administración ejemplar, y cuando digo administración ejemplar, es una mezcla de directivos, encabezados por Landerreche y el gerente general, como a su vez de los trabajadores que hacen un plan de una empresa pública en que unos y otros se preocupan de su empresa y generan un plan de reducción de costos que ha sido significativo y que a pesar de todo el mal precio del cobre le ha permitido generar más de $1.000 millones al Estado chileno en un mal tiempo. Mi conclusión, crecimiento con equidad. Y yo en esa perspectiva sí espero que el gobierno haga propuestas y tome medidas concretas sobre la materia. Yo me resisto a quedarme tranquilo creciendo al 1 o al 2, porque eso, al final de cuentas, es algo que le hace mal al país, genera un problema estructural en la economía, un acostumbramiento, o como lo dijo Alejandro Foxley hace un año y medio atrás, es caer en la trampa de los países del ingreso medio. Países que estuvieron en la situación de poder llegar al desarrollo y que de repente se estancan, se quedan y se quedan. Y otros nos pasan. Cuidado con la reactivación argentina, cuidado con el crecimiento en el Perú, no lo digo como peligro. Digo que de ser Chile una estrella en la materia, pasemos a ser segundones. Ahora, ¿quién pone aquí todo lo necesario para este crecimiento? Porque el sector privado es dueño del Producto Interno Bruto alrededor del 80% y algo más, y el Estado tiene un poco menos del 20%. Entonces, ¿cómo se articula este fenómeno con el propósito de impulsar ese crecimiento con todas las condiciones adversas que se han descrito tanto en el mercado interno como a nivel internacional, especialmente donde hay una América Latina además que está complicada? Tenemos un Brasil que está con una recesión ya bastante aguda, problemas serios en Venezuela, por ejemplo. Perú también tuvo un retroceso significativo. En fin, México está con otro tipo de hay cosas que están ocurriendo en esa línea que son Pablo bien Veloso. Interesantes, como la pronta creación y puesta en marcha del Fondo de Infraestructura, que es un esfuerzo público-privado mixto para reimpulsar el crecimiento en materia de infraestructura y obras públicas en todo el país. Ya dije lo que está ocurriendo con las inversiones en energía, que están impulsadas por el sector privado, pero con un fuerte apoyo, digamos, del Ministerio de Energía, y en algunos casos también con inversión, como es el caso de la ENAP, que va a poder invertir con el cambio de giro que fue aprobado hace poco en generación. Entonces ahí hay ejemplos concretos en el Fondo de Infraestructura, en lo que se está haciendo en energía, que este gobierno sí está tomando medidas concretas para reactivación económica. El primer periodo del ministro Valdés ha sido un periodo de levantar la alerta sobre los problemas fiscales que tenemos por el bajo crecimiento y de cuidar la billetera fiscal, y yo creo que hasta ahí ha estado muy bien el ministro, y ahora lo que tiene que hacer es articular todas estas medidas de crecimiento, y lo sé además que hay un plan para esto, digamos, o sea, que no está en la pura discusión o los lugares comunes. Es muy cierto lo que decía Gutenberg. Yo recuerdo una frase de mi papá, que es un connotado profesor de filosofía, que siempre dice que es un mar de ideas, o sea, un mar de palabras en un desierto de ideas, lo que ocurre con Piñera. Yo encuentro muy grave, voy a insistir en eso, en que Piñera haga este tremendo, digamos, catastro de fracasos del gobierno, porque
está afectando pero gravemente la imagen del país. O sea, este es una persona que fue presidente del país y que se da el lujo de hacer unos juicios que no fundamenta, que no tienen nada más propuestas de nada, porque él no dice lo que hay que hacer es esto, y que son de un insisto, simplismo, pero sobre todo de una violencia, digamos, para el país tremenda. O sea, yo creo que él tiene que empezar a revisar, porque cada cierto tiempo hace este tipo de juicio, comete este tipo de actuaciones. Lo hizo hace poco en Colombia, que hizo un juicio sobre las reformas, que lo que había que hacer era desmantelarlas y rehacer el país. A mí me parece de suma gravedad y siento que él se toma con mucha liviandad lo que dice y con poca responsabilidad, y que no se da cuenta lo que esto afecta al país. Por ejemplo, varias empresas privadas españolas han tomado la decisión de invertir muchos miles de millones de euros en Chile hace poco. Hay varias en el sector de energía, el gas. Y esto lo dice en el país que acaba de tomar decisiones de empresas que algunos son capitales estatales y otros privados y otros solamente privados, de invertir en Chile, y dice que el país está prácticamente en la ruina. Entonces yo francamente creo que ya llegó la hora de que el presidente se tome en serio su responsabilidad como ex jefe de Estado y tenga cuidado con lo que está diciendo y cómo esto afecta al país. O sea, francamente creo que llegó un límite. O sea, las declaraciones de ayer son ya extrema, y sobre todo lo que a mí me preocupa es que no la fundamenta, no la explica, no da cifras como le gusta a él, que es economista, hace juicios como el que ya dije, que los salarios perdieron la mitad del poder adquisitivo, se rebajaron la mitad. ¿De dónde sacó esa cifra? Y segundo, tampoco dice cómo hay que hacer para salir de esta crisis que él determina que es tan grave. Mario Desbordes está deseoso Sí, por supuesto. de actuar como escudero. Primero que todo, los hechos están a la vista. El gobierno del presidente Piñera fue extraordinariamente mejor en todos los indicadores que lo que es este gobierno, y la gente lo percibe y lo siente. Entonces, uno puede hacer mucha crítica, puede decir muchas cosas, pero la gente es clarita cuando hace la comparación. Primer dato. En segundo lugar, Piñera efectivamente da cifras y da información que, aunque duela, es real. En tercer lugar, lo que daña a la imagen del país es lo que nos está pasando, y sobre todo que ha sido constatado por las editoriales de los principales medios internacionales. Y esto es una cuestión, Piñera, la frase es blandita al lado de varias que hemos escuchado. Este tipo de comentarios del presidente Piñera están dentro de lo que perfectamente se puede dar dentro de un debate, y es todo opinable, y estamos hablando de una crítica política, no hay ninguna crítica personal, porque, paso al otro dato, esto no es nada comparado con la forma en que se nos trató cuando fuimos gobierno, en donde ahí la cosa era personal, a nivel internacional y nacional. Respecto de la economía chilena, insisto, aquí hay tres grandes áreas. Tú me imagino que te refieres a eso, Pablo. Reactivar las concesiones. Aquí se pegó un frenazo a las concesiones hospitalarias por materia completamente ideológica, que significó un aviso al resto de los que querían invertir bastante complicado. Entonces, el presidente Lagos lo dijo, o sea, parafraseando a un compañero de tu partido y líder de tu partido, que tiene razón. Bueno, reactivemos el área de las concesiones. Perdón, ¿cuál es el compañero del partido de...? Y líder, además, el presidente Lagos. Ah, ya. Claro. Socialista, claro. Ya. Luego, Doble ahí ya hay un área específica. Luego, insisto, la promoción del empleo. No sé si lo sabe la gente, pero el programa Más Capaz, que yo lo he mencionado varias veces, un buen programa, pero hay que hacerle ajustes urgentes. Un hombre de 29 años y medio no puede postular. A los 30 años ya no, porque el hombre tiene un techo de los 30 años. No puede ser sujeto de este, que es el principal programa de capacitación hoy día para los trabajadores chilenos. Si tú tienes en los últimos 6 meses una cotización, tampoco puedes postular al programa. Y tú comprenderás que una persona que se queda cesante, pues Sergio, a los 2 meses ya está haciendo agüita, ¿no es cierto? A los 3 meses está desesperado y al 4.º mes no haya que hacer. Entonces, si tú le pones ese requisito de no tener cotización en los últimos 6 meses, la verdad que el horizonte que le estás poniendo a esa persona para poder acceder a una capacitación que le permita buscar otro empleo distinto o mejorar su empleabilidad en el mismo área donde estaba, es bien complicada. Entonces yo lo he dicho aquí varias veces, lo digo en positivo, el programa es bueno, pero necesita cambios urgentes y lamentablemente no se ve y no se oye padre desde donde deberían salir las propuestas, que es el Ministerio del Trabajo. Entonces, luego, insisto, cosas sencillas. Se lo ha dicho todo el mundo al gobierno, el tema de la construcción, que es uno de los motores principales de la economía. Resulta que el año pasado estuvo un auge tremendo porque la gente corrió a endeudarse,
¿cierto?, para adquirir su vivienda, porque viene el fantasma del IVA. Son cosas, medidas concretas que, no siendo economista, uno las observa como algo que se está cayendo de maduro. Entonces, ojalá, el ministro Valdés es un buen ministro, es un tipo serio, bueno, esperemos las propuestas, pero hágalas luego. O sea, tampoco hay tiempo, que la gente que está hoy día queriendo buscar un mejor empleo o que está sin pega, no tiene mucha posibilidad de esperar. Tenemos bastante paño que cortar todavía, porque hay crítica al proyecto de ley que endurece penas por filtraciones en casos judiciales y que podría llevar a la cárcel a los periodistas incluso. Bachelet acusa hostigamiento por parte de Bolivia y La Moneda no descarta dejar el pacto de Bogotá. En fin, Gutenberg Martínez, Pablo Veloso, Mario Desbordes, volvemos con ustedes en este momento, que ha habido ya algunas manifestaciones, víspera del Día del Joven Combatiente, también esta jornada, y esta tarde se anuncia un acto con motivo del aniversario del degollamiento de 3 profesionales que se va a hacer ahí en la comuna de Providencia. Volvemos dentro de un instante. Don Marcos Concha, usted con la palabra. Psicología social, estudios de la familia y pareja y clínica psicodinámica en niños y sus padres son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado. Llegó marzo, llegó marzo, llegó... Hay que pagar cuentas, hay que pagar cuentas, hay que pagar... Este mes con Coopeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Coopeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Coopeuch, unidos por lo que quieres. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya, 54 ovejas. Diego, invierte el bono en Principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre 2015. No te asombres. Soledad Pastoruti, La Sole en concierto. Vuelve La Sole, la más grande expresión femenina del folclore argentino. Viernes 29 de abril, Teatro Nescafé de las Artes, 21 horas. Entradas, sistema Ticketek. Y sábado 30 de abril, Casino Enjoy Viña del Mar, 21 horas. Entradas, sistema Punto Ticket. La Sole en Chile. Colaboran Radio Cooperativa y Happening. Patrocina Embajada de Argentina. Produce Swing. El camino a Rusia se vive al aire libre. Hoy, a partir de las 5:30, la previa al esperado duelo de La Roja la hacemos con todo. Análisis, estadísticas, el ambiente en Barinas, todas las alternativas en directo. Venezuela, Chile, imperdible. Hoy, 5:30 de la tarde, por Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. Loto presenta Jubilazo, 1 millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo. Ahora te da 6 nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. ¿Quiere que su evento sea el mejor y que todo salga a la perfección? El exclusivo centro de convenciones de Sheraton Santiago es lo que estás buscando. Sus 19 salones y su capacidad de hasta 2.500 personas hacen del centro de convenciones de Sheraton Santiago el lugar indicado. Es el único lugar con resort urbano, con un entorno inigualable que le permitirá realizar su evento al aire libre. No busque más. Sheraton Santiago ofrece una exquisita gastronomía y un servicio de primer nivel. Consulte por más al teléfono 227-070-182. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor. Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. 2 grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray para sazonar tus ensaladas como nunca antes y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial, mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio.
Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud. Buen sabor. Cámara Chilena de la Construcción. 12 grados. 12 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos de vuelta en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa con los señores Gutenberg Martínez, Pablo Veloso y Mario Desbordes. Estábamos hablando acerca del proyecto de ley que endurece penas por filtraciones en casos judiciales y es interesante conocer el artículo 182 del Código Procesal Penal para no divagar, digamos, en estas circunstancias, porque muchas veces hablamos de cosas que no hemos especificado. Sí. Bueno, dice, las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público, o sea, por la Fiscalía y por la Policía, serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. Y agrega que los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas, le hace periodistas y otros, por cualquier motivo tuvieran conocimiento de las actuaciones de la investigación, estarán obligados a guardar secreto respecto de ella. Pero el inciso adicional del artículo 182 del Código Procesal Penal dice: el que violare las normas sobre secreto establecidas, o sea, los funcionarios y las demás personas, los periodistas incluidos, en el presente artículo serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, o sea, cárcel. Esa es la propuesta, ¿no? La propuesta, sí, porque, que ya se votó en el Senado, sí, en la comisión correspondiente, y que se ha transformado en un elemento muy polémico. Tenemos a Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, porque hay muchas opiniones al respecto, pero los periodistas aparecen, de acuerdo con lo que se conoce, como directamente afectados en una situación que se ha transparentado en una serie de casos, Cabal, Soquimich, Penta y otra serie de escándalos que se han desatado en el país por las investigaciones periodísticas. Javiera Olivares, buenos días. Hola, buenos días, Sergio, y a todos en el panel. ¿Cómo están? Buenos días, Javiera. Bueno, ¿cuál es la mirada que tiene el Colegio de Periodistas? ¿Ha examinado en profundidad la significación que tiene esta norma que podría aplicarse? Sí, bueno, la verdad a nosotros nos parece una situación grave lo que aquí se está produciendo, y yo te diría por dos o tres cuestiones muy brevemente que argumentan lo que nosotros hemos venido planteando. Lo primero es que nos parece que una discusión de estas características en el marco de una agenda antidelincuencia queda un poco desvinculada de lo que esa agenda estaba buscando hacer, que tenía que ver con la delincuencia, el delito de otras características, y no abrir espacios para sancionar, en este caso, como tú bien señalabas, a la práctica periodística, que aunque no queda explícito, evidentemente la interpretación de la ley podría incorporar a los actores que hoy día se dedican a hacer periodismo. Nos parece que hubo poca discusión social. Tanto es así que senadores ayer dijeron que ni siquiera se habían dado cuenta lo que habían votado respecto de esta indicación. El expresidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillé, dijo que le pasaron un gol de media cancha. Así es, y eso nos habla de que no es digamos una idea nuestra, es que aquí esto no se discutió con el cuidado que necesitaba. Entonces, primero, nos parece eso que es grave. Lo segundo, nos parece que en el contexto en que se da esta indicación, que es un contexto en el cual, a través de publicaciones periodísticas que dentro de diversas fuentes han tenido como una de las fuentes efectivamente datos que han emanado de investigaciones judiciales, porque una de las partes los comentaron, porque alguien involucrado en la investigación lo dio a conocer, pero lo cierto es que esas investigaciones periodísticas son las que nos han permitido conocer casos graves de corrupción, de ilícito o de conflictos de interés que desconocía la ciudadanía. Tanto fue así que se abrió una agenda anticorrupción a propósito de las cosas que fuimos conociendo. Y una tercera cuestión que ya tiene que ver con una mirada estrictamente jurídica, que sin ser abogada la puedo señalar con certeza, porque hemos tenido la posibilidad como colegio de seguir varios debates internacionales a propósito de qué hacen las democracias avanzadas para proteger
el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía. Y lo que se recomienda a nivel internacional en este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, es justamente evitar cualquier norma legal que abra puertas para sancionar penalmente a quienes ejercen el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, porque obviamente son derechos que deben estar consagrados como básicos para que la democracia funcione como tal y funcione sanamente, ¿no? Pregunta para Javiera Olivares, Gutenberg Martínez, Pablo Veloso, Mario Desbordes, ¿algún apunte al respecto? Sí, una pregunta. Hola Javiera, Pablo Veloso. Hola. ¿Tú entonces consideras que la legislación actual que sanciona, recordemos, administrativamente esta vulneración a través de las filtraciones, es suficiente o crees tú que habría alguna modificación que hacerle? ¿O te parece bien o tiene que ver más bien con la aplicación de la norma que con el contenido el problema a tu juicio? A ver, a mí me parece, efectivamente yo no entiendo cuál es la vocación del legislador en este caso para recrudecer una norma que ya existía. A mí me parece que el Código Procesal Penal, que recién leía Sergio, el artículo 182, me parece que establecía normas y sanciones y los establece, y digamos una reserva determinada por un tiempo determinado que también cambia, entiendo, con la nueva indicación, respecto de este secreto. Por lo tanto, no entiendo cuál es la vocación de recrudecer esto. Me parece que más bien lo que se debe avanzar es en aplicar correctamente la norma y, por cierto, avanzar en más transparencia, porque, a ver, a mí me parece que una disyuntiva equivocada y un poco incluso falsa de poner sobre la mesa hoy día es los que están a favor de que se resguarde el proceso de investigación judicial con la reserva necesaria y versus los que están en contra, o los que están a favor de la presunción de inocencia versus los que están en contra. Obviamente, nosotros como Colegio de Periodistas estamos a favor de que haya un proceso de la investigación, una parte de ese proceso, que debe ser guardada en cierta reserva, para que la investigación funcione, etcétera. No estamos de acuerdo en que esto se amplíe y que además se sancione con penas quienes cualquier dato que pueda haber surgido de ese proceso cuando este dato haya sido parte de una investigación responsable o, digamos, haya surgido por un bien común, por un bien mayor, que es dar a conocer, por ejemplo, un caso de corrupción. Y por otro lado, respecto de la presunción de inocencia, por cierto, que también es un derecho que hay que resguardar, estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero ese derecho debe estar también equilibrado con el derecho a la información de la ciudadanía y no debe además haber discriminaciones en este sentido, porque surge, digamos, la legítima duda, la legítima suspicacia de por qué el Senado no actuó de manera tan clara y digamos y apurada, presurosa como lo ha hecho ahora respecto de esta materia, en muchas otras filtraciones que han habido en casos de delitos comunes. Nosotros hemos visto sendos reportajes por la televisión que incluso mostraban allanamientos a casas cuando se buscaba, por ejemplo, alguna persona eventualmente vinculada al narcotráfico o al microtráfico de drogas, y resulta que en esos casos no hubo esta preocupación. Ahora, entonces, hay como un elemento para adicionarlo, que el ministro del Interior se mostró dispuesto a discutir la norma que establece cárcel por filtraciones, y el ministro Marcelo Díaz, que estuvo aquí, dijo que es una situación que está sujeta al debate. Y le agrego otro dato: el gobierno francés va a proteger a los que filtren informaciones sobre la corrupción. En primer lugar, va a proteger el anonimato de quienes realicen este tipo de denuncias, y aseguraron que el Estado francés asumirá los gastos judiciales que asumirán esas personas. ¿Quién quiere decir? ¿Gutenberg Martínez? Sí, pero eso último que está citando no está directamente relacionado con lo que estamos hablando. Eso dice relación con la delación compensada. Sí, esto es ¿ya? De que tal cual existe la delación compensada en algunos delitos, también existe en el caso de la corrupción. No tiene que ver con filtración como tal. Ahora, yo creo que lo primero es que aquí hubo un planteamiento, por lo que yo he leído en las informaciones, uno no está presente en el Congreso, en términos de que desde la propia Fiscalía se ha reconocido que existen filtraciones que afectan dos situaciones. Afectan el proceso, afectan la calidad de una investigación. Si yo estoy haciendo una investigación en cualquier delito, pero supongamos en un delito de narcotráfico... ¿Dije Gutenberg Martínez o no? Sí, ¿no? Sí. Ya. Pero yo enaltecido cada vez que usted lo repita, o sea, que un Premio Nacional de Educación lo menciona, de periodismo lo menciona uno más de alguna vez, implica un reconocimiento con toda humildad. Ahora, bueno, pero lo que quiero decir es que
filtraciones pueden afectar la investigación. Si yo estoy investigando un delito de narcotráfico y alguien filtra una investigación que es secreta, que es un antecedente que está en un proceso de investigación para descubrir al culpable, obviamente eso le hace daño a la investigación. Y por lo tanto, si yo quiero perseguir la delincuencia es de amplio abanico. La delincuencia cubre todo aquel que cometa delitos de cualquier tipo, delitos de corrupción, delitos de robo con fuerza, delitos en el área económica, etcétera. Entonces, las filtraciones afectan a una buena investigación y ese es un tema ciudadano. La ciudadanía hoy día reclama que requiere que haya más eficiencia en la lucha contra la delincuencia. Filtrar informaciones que afectan una investigación afecta a la delincuencia y por eso es una medida que tiene, desde mi punto de vista, es lógico en una agenda corta de delincuencia. Segundo, puede afectar la garantía de los ciudadanos. La reforma procesal penal lo que buscó es hacer efectivo lo que es un principio jurídico, que es el debido proceso. Y el debido proceso significa que hay garantías para el investigador, el Ministerio Público, tiene muchas garantías, y también tiene que haber un equilibrio de garantías para el ciudadano que eventualmente pueda ser imputado de algo por lo que ya se estaba conversando en la presunción de inocencia. Es evidente que una filtración puede afectar esa garantía. Y en tercer lugar, en términos paralelos, tenemos el derecho a la información. El derecho a la información y el derecho a ser informado, porque son dos cosas que no hay que olvidar nunca. Ahora, y que en las dictaduras tipo Cuba o en otros lados, digamos, obviamente no se ejerce ni la una ni la otra. Pero lo que quiero decir es que el derecho a la información es compatible con que haya normas antifiltraciones. El tema es si las normas antifiltraciones afectan a quienes ejercen o no la función del derecho a la información. Pero eso no significa, si aquello se excluyera o se limitara, naturalmente lo que estaríamos garantizando sería la calidad de la investigación, los derechos ciudadanos, sin afectar el derecho a la información. Por lo tanto, yo creo que es una norma que perfectamente se puede perfeccionar. Uno puede caer en otras discusiones. Yo he conocido en una situación que se ha dado en algunas casas periodísticas o de medios de comunicación, en términos de que algunos ofrecen informaciones filtradas pidiendo dinero. Y sé que hay instituciones de los medios de comunicación que han tomado la decisión de no pagar por aquellos que llevan información filtrada. Es decir, lo que quiero decir, no estamos hablando de un tema simple, estamos hablando de un tema complejo, cómo las filtraciones afectan las investigaciones para luchar contra la delincuencia. Fiscalía lo planteó y dijo que lo importante es tomar alguna medida sobre la materia, cómo afectan las garantías ciudadanas y cómo legislar de un modo que no afecte el derecho a la información. Agrego otro dato, el profesor Eduardo Engel, presidente de Espacio Público, dice que la agenda de probidad no habría avanzado de igual forma de no haberse conocido los hechos que se están investigando, a veces gracias a filtraciones, por lo cual me opongo a la legislación propuesta que los hechos inhibe la labor periodística. ¿Qué dice Mario Desbordes a todo esto? Obviamente, y confío en que es así, esta norma no fue propuesta pensando ni en los casos políticos ni en en los periodistas. El Ministerio Público pide, como ya señaló Gutenberg, no me voy a extender en eso, apoyo para mejorar la posibilidad de investigar sin que esta investigación se caiga, en chileno simple, porque se producen filtraciones que la afectan finalmente. Yo no estoy de acuerdo en aumentar los plazos que hoy día establece la ley para que la investigación sea secreta. Yo creo que eso es un error y en eso comparto la precisión que hace ayer el presidente de la Corte Suprema. A eso se refería el ministro Dolmes, de que es acercarse al secreto del sumario. Y eso es cierto. Así es. Yo lo dije en Twitter el fin de semana, por lo tanto no es que me esté colgando lo que dice el presidente de la Corte Suprema. Si tú aumentas el plazo de secreto en cualquier ilícito, estamos ahí cayendo en volver atrás en lo que se ha avanzado en materia de procedimiento penal chileno. Distinto es en algunos delitos específicos, podría ser, y discutámoslo en ese plano, terrorismo o narcotráfico, creo que serían los únicos dos que creo ameritan discutir eso. En segundo lugar, es evidente que la libertad de expresión
Spinoza lo decía hace, ¿cuánto? 300, 400 años, 1600, es el principal derecho humano, y parece, suena brutal eso, como se te ocurre, si la vida es lo más importante. Bueno, que sin la libertad de expresión, sin la libertad de informar, los demás desaparecen. ¿Cómo defienden todos los demás? ¿No es cierto? Eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que no puede afectar a los periodistas. El periodista no es el que filtra. El que filtra es un tercero. Y en eso hay que ser también un poco crítico, porque de repente uno sabe de fiscales que hacen off con la prensa. Así es. Y eso no me parece correcto. El fiscal ya tiene asignada una responsabilidad y hay una sanción. El problema quizás es que no se aplica la norma hoy día. Como en muchas otras cosas, Sergio, nosotros empezamos a subir pena porque creemos que la que está es muy baja, cuando en realidad lo que está sucediendo es que no se aplica la norma existente. Yo no creo que sea correcto que un fiscal haga off con la prensa y se junte con ellos. Bueno, y por último, compartiendo la postura del Colegio de Periodistas, sí me parece necesario avanzar en que exista realmente un control ético en los medios de comunicación y respecto al trabajo de los periodistas, porque hemos sido testigos, y yo lo he dicho aquí en esta radio varias veces, de episodios lamentables en donde nadie se hace responsable después. Entonces, avancemos en eso. El Consejo de Ética de los medios de comunicación es un chiste. No existe, es una estructura que se creó para que los... Eso depende de las empresas periodísticas. Así es un chiste, es un invento que se hizo para que la gente crea que los medios de comunicación se someten a ciertas normas éticas. Si no tiene procedimiento establecido, tú puedes hacer una denuncia, no tienes idea qué pasó con ella, no hay plazos, no hay lateralidad, no hay nada. Es realmente un chiste. Para cerrar, Javier Olivares, acciones concretas que ustedes van a emprender, tenemos una línea para ti. A ver, mira, dos cosas. Nosotros ya solicitamos una audiencia con el presidente de la Corporación de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y con el presidente de la Comisión de Constitución de la misma Cámara, porque nuestro objetivo último efectivamente es que la Cámara rechace esta iniciativa y que por ende se vaya a comisión mixta y no sea así materia de ley. Nosotros consideramos que efectivamente extender el proceso del secreto también es incorrecto. No es solo que los periodistas no estén involucrados, sino también extender ese proceso, ampliar las sanciones penales al nivel de que se amplían, que son casi 3 años de cárcel, nos parece desproporcionado. Y nos parece también que efectivamente el resguardo de la probidad y de la fe pública hoy día tiene un estándar mayor que se hace exigible a los representantes electos por la ciudadanía. Y yo insisto, el marco político en que se da esta indicación nos parece que no es el adecuado, como una voluntad, una muestra de voluntad de mayor transparencia, de mayor fortalecimiento del ejercicio periodístico y por ende de la democracia. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer todas nuestras gestiones para que la iniciativa sea rechazada. Muchas gracias, Javier Olivares, presidente del Colegio de Periodistas aquí en el Primer Café. Hasta cualquier Gracias a ustedes, chao. Bueno, hoy día es un día que tiene características muy singulares. Hoy día es el Día del Joven Combatiente, otros lo han llamado el Día del Joven Delincuente, y al mismo tiempo tenemos el aniversario de los profesionales que fueron degollados hace 34 años. El Día del Joven Combatiente, para los más jóvenes decimos que está referido al asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, perpetrado el 29 de marzo de 1985 por agentes de carabineros durante la dictadura militar. Digamos también como antecedente que en 2015 murió asesinado el carabinero Alejandro Gálvez Valgue tras recibir un disparo que perforó las costuras de su chaleco antibala en una situación que formó parte de un cuadro de violencia aguda en relación con este aniversario. En el caso del profesor Guerrero, el sociólogo Parada y el dibujante Santiago Natino, hoy día se va a realizar un acto ahí en el Vergel con los Leones en la capital, en homenaje a la memoria de los 3 profesionales degollados también por un grupo de carabineros en esa época de la dictadura. ¿Cómo se ve esta situación después que ha pasado tanto tiempo y que tenemos dos escenarios, el del joven combatiente y el de los profesionales degollados en el mismo aniversario? Sergio, yo antes de eso quería solo hacer un apunte sobre lo que estábamos hablando antes del proyecto de ley. Yo, en mi opinión, las sanciones que existen hoy día son suficientes. Tenemos poco tiempo, así que... y voy muy rápido. Pero sí creo que no, y en eso no estoy de acuerdo con Javier Olivares, yo creo que hay que maximizar el debate en el Congreso. Creo que es el momento de descubrir las opiniones de todos los actores sobre esta materia, porque si no, lo que va a quedar aquí en la impresión de la opinión pública es que los políticos hicieron una ley para protegerse, digamos, y para exacerbar esta idea de que va a haber un gran acuerdo que deje impune esta discusión sobre las plata y la política. Dicho eso, yo creo que no hay
hay que agotar el debate en la Cámara. Y hay pero que, con respecto al día, porque se nos acaba y el tiempo. respecto al día, bueno, yo lo he dicho aquí muchas veces, yo creo que Chile va a seguir sufriendo este tipo de acontecimientos mientras no reparemos y resolvamos profundamente nuestra infancia reciente, que es la dictadura de Pinochet y todas sus atrocidades. Yo soy un convencido de que mientras nosotros no avancemos en serio, profundamente hacia la verdad, la justicia que el país requiere y la reparación a las víctimas, con lo que a mi juicio debería ser una ley integral de reparación, esto va a seguir sucediendo todo el tiempo. Con esto no estoy justificando todos los actos de vandalismo y derechamente intelectuales que se puedan acometer usando como excusa la celebración de estos acontecimientos terribles, pero creo que esta herida va a seguir abierta y no se va a resolver las grandes diferencias que hay en la sociedad mientras no hagamos el debate profundo que todos hemos rehuido de hacer estos ya 26 años de democracia. Mario Desbordes. Es evidente que está siempre el derecho a conmemorar situaciones tan trágicas como los dos casos que tú mencionas, la muerte de los hermanos Vergara Toledo y el degollamiento de Guerrero Parada y Natino. Son cosas que hay que conmemorar para que no sucedan nunca más. Eso hay que hacerlo pacíficamente. Yo creo que no justifica para nada lo que vemos al final del día o lo que estamos observando en el liceo de aplicación, donde lanzan piedras desde las ventanas a los carabineros. Yo no sé si eso tiene algo de conmemoración. En términos de justicia no alcanzamos ni un segundo a hacer un debate, por lo tanto me limito a decir que hay que avanzar y para los dos lados, porque aquí la verdad la justicia ha sido bien tuerta. Hacia un puro lado hay una cárcel llena y del otro lado no ha pasado nada. Hay mucha gente que decidió usar la violencia que estaba completamente impune. Por lo tanto, avancemos en esa discusión. Yo feliz, creo que el país tiene que hacerla, no seguir rehuyéndola y es importante para Chile. Es un día especial para muchos jóvenes en donde debería analizarse esto, discutirse un poco más. Así se conmemoran este tipo de cosas: análisis, debate, discusión, difusión de lo que pasó. El liceo de aplicación ha sido aludido. Un ex alumno, Gutenberg Martínez, habla. Estudió en el liceo de aplicación. Habla desde el liceo de aplicación. Estuvo tirando piedras también Gutenberg cuando era. Yo diría que algunos aplicacionistas generaron aparentemente algunos problemas ahora en la mañana, pero digo desde el liceo, ni siquiera si son alumnos. No lo vi, no estoy tan pendiente de los medios como Mario, digamos. Uno en la academia seguía más por los textos, por la reflexión. Pero bueno, lo que quiero decir en dos frases, o en dos oraciones. Uno, no hay que olvidar nunca, y eso hay que hacerlo permanentemente. Uno ve cómo en la Europa actual surgen grupos fascistas que reivindican a Hitler, otros que niegan el Holocausto. Nunca las violaciones a los derechos humanos se pueden olvidar, y desde ese punto de vista conmemorar cuantas veces sean, y no tan solo conmemorar en las fechas correspondientes, sino que eso tiene que estar en la educación cívica, tiene que estar como un proceso permanente de reflexión sobre nunca más violaciones a los derechos humanos. Con la misma fuerza, no a todo vandalismo, sea de quien sea. Hay algunos que usan esto como pretexto para otro tipo de acciones violentas que contrarian precisamente lo que se está conmemorando, la vigencia de los derechos humanos y la vigencia de los derechos ciudadanos. Los señores Gutenberg Martínez, Pablo Veloso, Mario Desbordes fueron protagonistas del primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Se les espera la próxima semana, esperamos que Cecilia también vuelva. Que les vaya bonito, que tengan una buena jornada y será hasta la vista. Y que nos vaya bien en la noche, no el fútbol. Sí, pronóstico. Desbordes, 3-0. Sí. Antes que eso, un saludo a don Rodrigo, que fue papá, viene con las ojeras tremendas, con su guaguita, su niñita. Lo felicito, estimado amigo, a la patrona. Un abrazo a la patrona también. Y hoy día sí, 3-0 Chile. Yo creo que vamos 3-0 por lo menos. ¿Gutenberg Martínez? No, un 2-1. No seamos modestos, 3-0. Y Pinilla va a hacer goles, acuérdense de mí. Hoy día va a ser un par de goles. Hasta la vista, gracias.